escuchar. Estamos aquí en Creciendo con nuestros hijos y el tema tímidos o introvertidos, pero tenemos un informe preparado por la producción para poder comentar juntamente con el licenciado que nos acompaña en este día. La sociedad actual sufre de distintos problemas relacionados con la vida familiar que también podrían afectar a tu familia. Conócelos. En la primera infancia, la timidez es frecuente y normal, especialmente cuando el niño debe enfrentarse a situaciones nuevas o desconocidas. Si les dotamos de las herramientas necesarias, es un problema que poco a poco se va superando. Escuchemos a Ricardo. Soy introvertido porque soy tímido y no me gusta hablar con personas extrañas y tengo miedo a hacer muchos amigos. No me gusta salir a la calle. No más hablo con mi familia. Me siento un poco alegre. Yo siempre me siento tímido y me gusta salir a la calle sin hablar con nadie para que esté bien. Y a veces salgo con mi familia al parque, pero yo me siento y no quiero jugar. En los primeros años de vida de cada niño es muy normal que se muestren tímidos o introvertidos. Poco a poco esta actitud va desapareciendo, aunque es normal que ante acontecimientos nuevos y desconocidos surjan brotes de timidez. Sin embargo, somos los padres en ocasiones los que potenciamos una actitud tímida en nuestros propios hijos. Por ejemplo, cuando nos comportamos entre los dos extremos o somos sobreprotectores, exigentes y muy críticos con ellos. Asimismo, el niño introvertido, por norma general, tiene una serie de características muy buenas. Ellos suelen ser más reflexivos y observadores. También son niños que saben escuchar. Por lo tanto, serán niños que sepan ayudar, son tranquilos y suelen entretenerse solos, sin molestar a nadie leyendo, coleccionando objetos o dibujando. A los niños introvertidos, como no les gusta ser el centro de atención, no suelen ser egocéntricos y como tienen esa capacidad de reflexión, se conocen mejor a sí mismos y en un futuro son adultos que saben conducir bien sus vidas. Este fue el informe que preparó producción sobre este tema de tímidos o introvertidos. Y quizás es la incógnita que tienen los padres de familia que nos acompañan, en que si su hijo es tímido o es introvertido, o quizás ellos mismos todavía no tienen la capacidad de poder hacer la valoración del tema, ¿no? Sí, a veces usamos muchos términos como padres porque los hemos escuchado y los adjudicamos a nuestros hijos sin realmente conocer el tema, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Nuestros hijos son tímidos o introvertidos, no? El tema que vamos a tratar el día de hoy, y para eso nos acompaña el licenciado Edward Rojas Dueñas, a quien damos la bienvenida en esta tarde aquí en Betel Radio y en el programa Creciendo con nuestros hijos. Dios le bendiga. De igual manera, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Betel Radio. Pastor Jorge Huanca, una deferencia particular. Y querida Priscila, muchas gracias por la invitación, gracias por el tema que creo a cuenta de mucha importancia con nuestros niños. Es fundamental poderlo tratar y qué mejor que por las ondas de Radio Betel. Así es. Quisiéramos, licenciado, saber primeramente cuál es la diferencia, ¿no? Porque a veces confundimos los dos términos, ¿no? Pensamos que tímido e introvertido es lo mismo, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. Sí, de hecho, el argot popular normalmente nos lleva a creer que el tímido es introvertido o que el introvertido es tímido. Y hay dos diferencias básicas. El carácter de la timidez conlleva actitudes que uno hace hacia afuera, porque solo las hace muy bien. Cuando se encuentra con otros ya no las hace igual. Entonces, el niño tímido carece del ejercicio de aquellas habilidades que personalmente las desarrolla, pero en público o con nuevas experiencias se nota ya en la imposibilidad de desarrollarlas. Entonces, estaríamos hablando de un niño tímido generalmente cuando enfrenta el mundo social. En cambio, lo introvertido es más una característica del temperamento, de la manera de desarrollarse.
ya sea solo o ya sea en público, son algunos rasgos de mucha importancia que tienen que ver a lo largo con la vida que él va a desarrollar, con las habilidades que va a generar y hasta de repente con la vocación delante de Dios o de la profesión que vaya a empeñarse en una sociedad, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo, bueno, para seguir un poco conociendo, un niño que es tímido, podemos decir que en una exposición pública se bloquea, se queda en blanco o la capacidad del conocimiento de lo que quiere manifestar lo tiene latente? En un niño tímido está presente la capacidad, está presente el conocimiento. No sé si a alguno de nosotros nos ha pasado en algún momento, en un escenario nuevo, desconocido o aparentemente agresivo, tienes las cosas en la punta de la lengua y no las puedes decir. Entonces, en esos casos, es cuestión de ejercicio de una habilidad social para expresarte en público, porque la timidez a la larga, con el ejercicio se revierte, no hay problema. En cambio, el carácter de introversión es un particular desempeño que uno tiene en su manera de hacer las cosas. Y que no va a cambiar. Y no cambia, es más, no es malo ser introvertido. El problema es que justamente cuando confundimos los términos de tímido e introvertido, entonces pensamos que es malo, ¿no? Claro. Es decir, hasta para la timidez me parece, por lo que le he escuchado ahorita, puede haber hasta terapia, ¿no? Claro. Un ejercicio para quizá ayudar a que pueda sociabilizar, a que pueda vencer sus temores, su vergüenza, etcétera, ¿no? Mientras que el que tiene un temperamento introvertido es parte de, ¿no? O sea, Claro. no va a haber terapia que lo saque de eso. Puede ser su fortaleza. Exacto. Si nosotros no hubiéramos tenido un tipo introvertido como Einstein, no tendríamos la teoría de la relatividad. Si no hubiéramos tenido un tipo introvertido como Beethoven, no tendríamos las sinfonías que tenemos. Pero Einstein no era tímido, era introvertido. Tanto así que era hasta gracioso, se cuenta de él, ¿no? Que como andaba todo el tiempo era un poco desalineado. En una ceremonia él llega con el pantalón arrugado a tiempo y un expositor que tenía que compartir con él la mesa de física, él llega apurado y dice, perdón, disculpen, es que hacer el filo de estos pantalones me llevó 1 hora porque mi mujer no está, yo tuve que plancharlo. Einstein lo miró, se mide el pantalón arrugado y dijo, a mí me llevó a hacer estos pliegues casi 25 años, no me demoré. ¿Cómo se puede, mi estimado licenciado Edward Rojas, cómo se puede ayudar a un niño introvertido en la escuela, en la casa? ¿Cómo es que podemos ayudarlo? Habría que precisar algo, querido pastor Jorge. Al niño introvertido hay que potencializarle su introversión, porque el niño introvertido es el más observador. Muy reflexivo, ¿no? Reflexivo. Y cuando digamos muy, no lo tengamos en cuenta como algo peyorativo. Las grandes mentes, los grandes pensadores han sido introvertidos. Pero el defecto sería, como se dice, el equilibrio está en la ecuanimidad de llevar un ambiente. Pero si uno acentúa tanto la introversión, que lo desconecta del mundo, que lo aleja del mundo, entonces ya es un problema. Por ejemplo, yo veo hoy en día, dada la condición de los celulares, hay muchos niños introvertidos por tecnología. O sea, los introvierten a una pantalla, a un celular, los hacen dependientes de un chip y su cerebro ya no reflexiona. Esa ya no sería una introversión sana, sería una peyorativa. Pero en el caso de la timidez es una declaración o un calificativo de algo que no se ha desarrollado. En cambio, la introversión es una característica de uno cómo se desarrolla. Podríamos decir entonces quizá que de repente la introversión, para que los papitos que nos están escuchando nos puedan entender bien, que no se va a cambiar con ninguna terapia, viene a ser como de repente el color del cabello o el color de los ojos. Y ¿verdad? no es mala. Y que no es mala. No es mala, la introversión no es mala. Es más, yo les haría una comparación. Si yo quiero un edificio que tenga 20 pisos, los cimientos no los voy a poner a 10 metros, tal vez o a 1 metro, los voy a poner a 10 o a 15 metros. Entonces, esos cimientos son el carácter introvertido y va a soportar un desarrollo en la vida mucho más grande, como un iceberg.
conocen estos Así islotes es. en el mar. Claro. Un iceberg muestra el 10% de su tamaño. Ujú. Y ese 90% que está bajo el mar es su carácter introvertido, es su fortaleza. Vamos a llevarlo al ámbito educativo, que es fundamental. Exacto. Si en el nivel introvertido no hay valores, no hay espiritualidad, no hay conciencia de perfección, no hay ímpetu de Dios, esto va a ser superficial, va a ser como el corcho, va a estar siempre flotando, y para tenerlo en profundidad vamos a tener que sumergirlo con la mano. Pero en el momento que quitas la mano, el corcho sale nuevamente a flote. Exacto. Y terminamos con personalidades que pierden la introversión creyéndola mala y se superficializan en las banalidades, en las vanidades y en lo que a buena cuenta cambia tanto que hasta los hace perder el sentido en la propia vida. Se habla en estos tiempos de la presión de grupo, que es real, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo opera esa presión de grupo con una persona, con un niño de carácter introvertido? Muy bien. El niño de carácter introvertido, por lo general, su potencia mayor es que él va a mantenerse en lo que sabe, va a mantener los valores de casa, va a mantener la formación, pero su habilidad tendría que ir a también deslizar un trato sereno con los que no son igual que él, por lo tanto, un trato en valores, diríamos, de tolerancia. Y es más, un trato ante la novedad. A los niños introvertidos tenemos que ayudarles a que tengan una capacidad de adaptabilidad, de adaptación a lo nuevo, de cambio a lo nuevo. Yo, por ejemplo, tengo un hijo. Cuando era niño, él no era tan introvertido que ahora que es adolescente. Y él no ha cambiado, solo que cuando era niño, la presencia de la mamá, que ahora goza de Dios, estoy seguro, en el cielo, la presencia de la familia más cercana, en el jardín, en el colegio inicial, para él era totalmente seguro. Entonces, todo lo que vivíamos nosotros, a él le daba seguridad y se desplazaba con naturalidad. Una vez que enfrentó el fallecimiento de la mamá, se retrajo un poco a la introversión. Se ha vuelto más reflexivo. Sus notas en los cursos teóricos de filosofía, de religión, de análisis, de lógica, son más altas ahora. Y las notas prácticas de relación han bajado. Como adolescente, ¿qué me hace ver esto? De que él en este momento está recurriendo a sus niveles de interioridad porque está superando un tiempo de crisis que no le va a durar toda la vida. Ujú. Es más, yo veo cómo está madurando y ahora incluso ya está saliendo al grupo juvenil, al grupo de la comunidad religiosa, que había detestado porque le invitaban a salir. Ujú. Y en los niños introvertidos no hay que Claro. obligarles, hay que darles los insumos para que ellos maduren, porque cuando así lo hacen, serán como el iceberg, vendrá cualquier Titanic de tentación y el Titanic será el que quiebre, no el iceberg. Tendrán una fortaleza especial. Y en esta fortaleza, el rol de papá, mamá, familia. Excelente. Ahí es donde creo que hay una importancia muy, por así decir, fundamental para nosotros. Papá es el que imprime el carácter, la autoridad, la lógica, el cálculo, la fuerza, el dominio, el gobierno. Su mismo pH en la naturaleza cuando toca al hijo en el contacto físico imprime un carácter viril en el varón y en la dama un carácter de seguridad masculino que con los estudios de neuropsicología contemporáneos los podemos decir que estimulan la región del cerebro izquierdo, nuestro cerebro masculino. Y la mamá estimula el afecto, la delicadeza, el orden, la ternura, la música, el detalle, que es la parte del hemisferio derecho o la parte femenina. Y es la importancia justamente en la familia, ¿no? El aporte que necesita todo niño, ¿no? Claro. O sea, el aporte tanto del papá como de la mamá, ¿no? Y no solo eso, sino la naturaleza fundamental por la cual debemos ser papá y mamá, varón y mujer. Exacto. O sea, aquí no es cuestión de pruritos religiosos, es cuestión de naturaleza humana. Ujú. O sea, el niño por naturaleza humana requiere configurar el equilibrio armónico de su cerebro porque es el que va a comandar todo su temperamento, toda su conducta, toda su manera de adaptarse, tu manera de desarrollarse en adelante. Y ese carácter complementario que se dice holístico, completo, total,
hará que el día que vea a una dama tenga la habilidad de tratarla como dama, con el respeto, la delicadeza, la honra. Y el día que vea a un caballero, tendrá la posibilidad de tratarlo como caballero, como varón, con las distancias necesarias, sin incurrir en una fragilidad o en una vanidad que la presión de grupo, la ideología de moda o de repente las conductas publicitarias o económicas le impulsen a hacer más por gusto que por identidad. Y cuán importante es esto, ¿no? Porque podemos entender entender la importancia de la familia, que no es un capricho, ¿no? Es el hecho de que haya un hombre y una mujer para que el desarrollo integral de ese niño, ¿no? O sea, no es algo que antojadizo a una religión. De hecho, Dios lo establece en su palabra, pero Dios sabía por qué, ¿no? Es decir, ella ese complemento, esa unidad perfecta, ¿no? Porque eso es lo que es el matrimonio, esa combinación perfecta de Dios, de un hombre y una mujer, entendiendo que de hecho Dios ya conocía que necesitaba el aporte de ambos, ¿no? En la formación de su carácter, y que tiene que ver justamente con el tema que estamos tratando. Efectivamente. Yo lo escucho, licenciado, y tengo una pregunta, ¿no? Esa estabilidad del matrimonio, del hogar, de la familia, esa estabilidad que es maravillosa, ¿cómo se puede capitalizar para bien? ¿Cómo puede ser una influencia o cuál es el nivel de influencia para el niño tímido? Muy bien. Tanto para el niño tímido como para el introvertido. Y para llegar a los niños hay que empezar por los papás. El papá o la mamá tímido, si volvemos al principio, o sea que no ha desarrollado ciertas habilidades de comunicación de su interioridad, va a arrastrar consigo ciertos tabús o va a arrastrar consigo ciertas limitaciones que sin querer va a imprimir en la conducta del niño. A veces los papás hacemos tímidos a los niños porque les imposibilitamos expresarse. Estoy jugando y viene mi hijito, papi, te quiero, me está abrazando. Deja, ya, anda, abraza a tu mamá. Eso es de mujeres. Ah, eso es importante. Entonces, escuchar digo, eso, ¿eh? o sea, Hay que escuchar porque, eso. caray, mi hijo, yo le doy un beso ahora que me he despedido del colegio y es un muchacho de mi tamaño, 16 años. Y él también me despide conmigo con un beso, porque yo aprendí de mi padre, que es un coronel de la policía ya en retiro, que él me besaba y yo lo besaba en público, en la mejilla, y me abrazaba. ¿Y sabe qué? A mí me ha dado la seguridad de que yo puedo amar a mi hijo y puedo besarlo a mi hijo y no voy a reducir el amor a mi hijo a la expresión genital que tendría que ser un complemento en el matrimonio. Y entonces, papás, y ha sido la fortaleza, ¿verdad? Claro. Ha sido la fortaleza ante la carencia. Ante la carencia. Ahora, hay momentos que tengo que hacer de mamá en las ocupaciones típicas de cocina, de lavado, de costura, de atención cuando se pone mal, porque también recibí de mi mamá las atenciones y aprendí de ella a cocinar, aprendí de ella a hacer galletas, tengo la dicha de ser el hermano mayor, a ver cómo trataba a mi hermano y a mi hermanita menor. Entonces, a lo que decía el pastor Jorge, si yo, papá, estoy tímido porque no he desarrollado habilidades para comunicar mi cariño con la esposa, la mujer que yo he escogido, mi hijo nunca me va a ver que yo la bese en público. Mi hijo nunca va a ver que yo la trate con cariño. Mi hijo no va a ver que un varón besa a su mujer con decencia. Así es. Y lo que sí va a ver es que en la televisión se besa a una mujer con indecencia, se besa a una mujer con malicia, se observa a una mujer malamente. Entonces su código mental va a ser mirar a una mujer que me gusta, ¡ay, pecado! Mirar a una mujer. Entonces, como eso es pecado, como eso es malo, me voy a esconder para hacerlo. Y voy a ser tímido, cohibido en público. Líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Y después, cuando están a solas, son totalmente lo contrario. Y peor si un chico tímido y una chica tímida, tímidos, se gustan, se abrazan, no se expresan nada, se esconden y a escondidas hacen muchas cosas hasta invitar a la existencia inconscientemente a otro niño que va a sufrir peor que ellos. Cuán importante, ¿no? Entender realmente el tiempo siempre en este programa nos queda corto, pero las recomendaciones finales, licenciado, para los papás, mamás que nos están escuchando, ¿no? Y qué consejo se le puede dar. En primer lugar,
para los papás, reconozcamos bien, tímido es aquel niño que no ha desarrollado cualidades de relación y se asusta. Podríamos decir casi como sinónimo de asustado ante una nueva experiencia. Papás, bríndenles nuevas experiencias. Saca a tu niño a pasear a otro parque, a otro barrio, a otro distrito, en otro bus, en otro carro, donde tal vez tú tampoco no has tenido experiencias anteriores. Llévale a una oficina donde nunca has estado tú como visita. ¿Para qué? Para que él vea nuevos ambientes y sepa cómo relacionarle. Preséntale a tus amigos del trabajo, preséntale otras experiencias. Y con ese desarrollo de nuevas actividades, relaciónalo con otro grupo de chicos, ¿sí? Vas a ampliar su radio de acción y por lo tanto su posibilidad de desarrollar otras habilidades. Eso en el caso de los tímidos. En el caso de los chicos introvertidos, no cometamos el error de que tal vez lo han cometido con nosotros, de creer o hacerles creer que el introvertido es negativo. O volverlo extrovertido. O volverlo extrovertido, porque lo deformas. Y se esfuerzan por querer volverlo extrovertido, ¿no? Sí, porque al final, pero al final pues uno dice, lo que pasa en psicología, ¿no? Nosotros solemos comentar lo siguiente: dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. O sea, se jactan de ser extrovertidos cuando en realidad solamente exteriorizan la imposibilidad de comunicarse, ¿sí? Y en ese sentido, a los papás de chicos extrovertidos, chicos introvertidos, de ser chicos reflexivos, más pacientes, más callados, que juegan en solitario, lo que hay que hacer es valorar sus experiencias de solitario y ponerlas en comunidad. La primera gran comunidad, la familia. Reconocerlos. Estos chicos necesitan mucho apego, tanto los tímidos como los introvertidos, mucho apego. Termino con un detalle. En la universidad, 23 años promedio, alumnas y alumnos míos, yo les dije, ¿cuándo fue la última vez que vieron a su papá y a su mamá besarse? Las caras se extrañaron, el silencio comenzó a aumentar en los segunderos, pasó el minuto y nadie contestaba. Le digo, chicos, vamos, ¿cuándo ha sido la última vez? Y todos se rasgaban la cabeza sin poder contestar, hasta que una muchacha levanta la mano y dice, profesor, no le voy a contestar, pero ¿sabe qué? Yo no me acuerdo haber visto a mi papá y a mi mamá que se besen con ternura. Es más, me hago la pregunta, ¿cómo me habrán hecho? ¿Por computadora? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto a los papás? Exprésense el cariño también delante de sus hijos. Un abrazo, un beso en la frente, un beso en la cabeza, una muestra de deferencia al abrirte la puerta, al cederte el asiento, al pasarte la sal, la mantequilla, al cortarte el pan y darte el pan preparado. Son detalles que los niños como esponja están aprendiendo. Y los papás que tienen niñas, en vez de preparar rifles y escopetas, trátenlas con tanto cariño y atención para que cuando ellas reciban el trato de estos aventureros que les vengan en la vida, se den cuenta que no tienen ni siquiera el límite de caballeros de su padre, entonces son poco hombres para postular a un trato que ellas están acostumbradas. Exacto. Y eso les va a permitir seguridad ante todo. Bueno, licenciado, una bendición conversar con usted. Y esto era para mí también, conversar. muchas gracias. Como el tiempo es escaso, les agradezco enormemente. Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Y superando las limitaciones del tiempo, cuando sea posible, estoy a sus órdenes. Cuentan conmigo. Gracias. Bueno, solamente recordarles a los padres que nos están escuchando cuán fundamental es la palabra de Dios y recordarla a través de lo que hemos podido conversar hoy día. Dios no se equivoca, varón y hembra los hizo Dios para constituir un hogar y una familia. Bueno, de esta manera también llegamos a la parte final y nos despedimos recordándoles que el próximo jueves, Dios mediante, estamos tratando otro tema muy interesante en Creciendo con Nuestros Hijos. Dios los bendiga. Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, comprensión, confianza, amor y mucha comunicación. Esto fue Creciendo con Nuestros Hijos. El bloque familiar del magazine matinal de Betel.